Aprendo en casa. Bienvenidos niñas y niños. El tema de hoy, de viaje con Plantadex. Descubrimos todos los grupos de plantas. Recuerda, para lavarte bien las manos, utiliza agua y jabón. Hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Los recursos de la actividad: cuaderno u hojas de reuso, lápiz borrador y colores. Propósito de la sesión: hoy conocerán diferentes plantas del Perú y descubrirán cómo son, dónde se encuentran y cuáles son sus rasgos. Nuestra meta: emplear las características particulares de una planta para agruparla con otras plantas. Nuestro amigo Plantadex desea realizar un regalo a su mamá. Quiere regalar flores. Encontró esta planta de rosas. Por el camino había un río y vio una hermosa flor. ¿Sabes cómo se llama esta flor? Se llama flor de loto. Siguió caminando y encontró esta planta que se llama hierba luisa. ¿Sabes qué planta eligió? Claro que sí, las rosas, porque son plantas ornamentales. Vamos a descubrir de qué se trata. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se agrupan las plantas? Damos posibles respuestas. Puedes colocar una o dos. Recuerda que son tus hipótesis o respuestas iniciales. Planificamos nuestras acciones. Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Preguntar a mis familiares. Plantas del Perú. Son muy diversas y se distribuyen a lo largo de todo el territorio. Determinan los distintos ecosistemas. En la costa encontramos las lomas que presentan vegetación solo en los meses lluviosos. El resto del año se ven de color pardo. En los valles del norte podemos encontrar zapote, algarrobo, faique, etc. En la sierra están los valles naturales más importantes, con hierbas, cactus y pequeñas plantas resistentes a la sequía. En la selva se encuentran los bosques tropicales lluviosos, donde crecen grandes árboles y palmeras, por ejemplo, caoba, chonta, lúpuna, cacao, quina, etc. El Perú tiene una extraordinaria diversidad de especies, por ejemplo, 25.000 especies de flora, 10% del total mundial, de las cuales un 30% son endémicas. Significa que solo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. Primero, en número de especies de plantas de propiedades utilizadas por la población, 4.400 especies. Y primero, en especies domesticadas nativas, 128. Plantas comestibles y sus parientes silvestres, 787 especies. La primera imagen vemos a la planta de la quinoa, que es nativa de la sierra. En la segunda imagen vemos a la planta del algarrobo. Esta planta crece en el norte, en Piura.
En la tercera imagen vemos a una planta que es comestible, que se llama la papa, que es deliciosa y sobre todo es un tubérculo muy conocido gracias a su variedad que existe en el Perú. ¿Cómo se agrupan las plantas? Por sus características, por su tamaño, por su hábitat, por su utilidad, por sus características. Las plantas, al igual que los animales, también son seres vivos. Las plantas tienen características similares a las de los animales, es decir, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Fabrican su propio alimento. En la fotosíntesis, fabrican materia orgánica a partir de moléculas inorgánicas, utilizando la energía que proporciona del sol. Para poder sobrevivir necesitan 4 elementos fundamentales: el agua, el sol, el aire y la tierra. Por su tamaño, hierbas son plantas cuyos tallos no llegan a conformarse como una estructura sólida o de tipo leñoso. Arbustos son plantas leñosas que cuentan con raíces múltiples y una altura superior a la de las hierbas. Árboles son plantas de mayor tamaño. Por su hábitat, las plantas terrestres toman el agua y las sales minerales por sus raíces, sustancias que, una vez absorbidas, son llevadas por el tallo y de ahí se distribuyen a toda la planta. Cualquier planta que tenga raíces dentro de la tierra. Las plantas acuáticas son plantas adaptadas a los medios muy húmedos o acuáticos, tales como lagos, estanques, charcos, etc. Las plantas aéreas tienen sus raíces en el tallo y se agarran de cualquier superficie para tomar lo necesario. Un ejemplo de ellas son las enredaderas orquídeas. Por su utilidad. Plantas comestibles. Las plantas comestibles son aquellas que son cultivadas por parte del hombre para cumplir con sus necesidades de alimentación. Entre estas plantas comestibles tenemos la papa, el tomate, el brócoli, la zanahoria, etc. Plantas medicinales. Las plantas medicinales son utilizadas por el hombre como medicina natural. Entre estas plantas medicinales tenemos la manzanilla, la menta, la hierbaluisa, el matico, la hierbabuena, la uña de gato, el anís, el yantén, etc. Plantas ornamentales. Las plantas ornamentales son aquellas que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su belleza. Entre estas plantas ornamentales están el girasol, las rosas, los claveles, los geranios, los gladiolos, los lirios y las orquídeas, entre otras. Es momento de responder nuestra pregunta. ¿Cómo se agrupan las plantas? Por sus características, son seres vivos, fabrican su propio alimento, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Necesitan de los 4 elementos: agua, sol, aire y tierra. Por su tamaño, encontramos a las hierbas, arbustos y árboles. Por su hábitat,
encontramos a las plantas terrestres, acuáticas y aéreas, y por su utilidad. Plantas comestibles, medicinales y ornamentales. Nuestro reto: describe mediante una ficha una planta de tu localidad. Para ello menciona el nombre de la planta, 2 características de por qué se le considera un ser vivo y 2 características particulares de dicha planta. Vamos a ver cómo nuestra amiga María realizó su trabajo. Planta de tu localidad: la muña. Características: ¿por qué se le considera un ser vivo? Primero, necesita los 4 elementos vitales: agua, sol, aire y tierra. Segundo, nace, crece, se reproduce y muere. Hábitat: es una planta terrestre que crece en las alturas de la Sierra del Perú. Tamaño: su tamaño es el de una hierba. Utilidad: es una planta medicinal para aliviar el dolor de estómago en infusiones de té y es una planta comestible para preparar caldos o sopas. De la misma forma, yo sé que tú lo harás, este reto. Muchas gracias por la atención y felicidades por tus logros. Para ver más videos educativos, dale like y suscríbete.